Para responder a esta pregunta no la vamos a encontrar de forma directa, sencillamente porque la Biblia no dice absolutamente nada de la fecha concreta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego, para poder responder a esta pregunta, tendremos que hacer más bien un trabajo de deducción, investigando en la Escritura y asociándolo, el nacimiento del Señor, con alguien que sí puede darnos una referencia para saber la fecha exacta, o aproximada, mejor dicho. Y ese alguien es Juan el Bautista. Vamos a examinar el tema de cuándo nació Juan el Bautista, porque esa será la clave para que indirectamente podamos responder a esta pregunta. Y podemos encontrar esto en el libro de Lucas también, en el capítulo 1, versículo 5, dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Y dice en el verso 8: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar, conforme a la costumbre del sacerdocio, en el santuario del Señor, para ofrecer incienso. Cuando David establece 24 turnos, 16 de la casa de Eleazar y 8 de la casa de Itamar, que eran las casas del sacerdocio, ordenó que cada turno debía servir en el ministerio de Dios durante 8 días. Cada turno tenía un tiempo de administración en el templo del Señor de 8 días. Y esos 8 días era de sábado a sábado. 8 días cada uno, de sábado a sábado. Y así fueron distribuidos los turnos en presencia de David y de Sadoc y Abiatar, sumos sacerdotes, y de todos los gobernadores. Y el turno que servía primero era anotado como el primero, y así sucesivamente hasta el turno 24. Y esta división permaneció hasta los días de el Señor, antes de la destrucción del templo. Según Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, la clase de Abías era la octava clase, o sea, la octava familia en el orden de ministrar en el culto. Dice Primera de Crónicas 24:10, la séptima familia era Cos, la octava familia era Abías. Por lo tanto, Abías ocupaba el octavo turno. El octavo turno era para Abías. Si los turnos comenzaban el primer mes del calendario, y el primer mes del calendario era Nisán, que corresponde a nuestro mes de abril, la octava semana correspondería aproximadamente a 2 meses después. Eso nos llevaría a aproximadamente mayo o principios de junio, cuando esto sucedió, que era el tiempo en el que la familia de Abías presentaba el ejercicio de su ministerio en el culto, en el templo, conforme a la orden estipulada por David. Podemos decir que fue en junio cuando el ángel se le aparece a Zacarías. ¿Y qué sucedió después de esto? Lo vamos a ver también. Lucas 1:23 dice: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Qué pasó cuando Zacarías fue a su casa después de haber terminado el octavo turno? Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses. Su esposa Elisabet quedó embarazada en el mes de junio.
en ese mes concibió a Juan el Bautista. Por lo cual deducimos que el tiempo en el que Juan el Bautista fue concebido fue en junio. Bajo esta perspectiva de que fue en junio, ahora iremos al siguiente paso. Y el siguiente paso sigue en Lucas, capítulo 1, verso 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Notad vosotros aquí lo que dice: al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? Al sexto mes de la concepción de Juan el Bautista. Si Elizabeth quedó embarazada en el mes de junio hasta diciembre, 6 meses, cuando el ángel se le aparece a María para anunciarle que iba a ser la receptora de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo, hacía 6 meses que Juan había sido concebido en Elizabeth. Y eso mismo dice la Escritura después, cuando el propio ángel le dice: he aquí tu parienta Elizabeth ya está en estado de bienaventuranza y este es el sexto mes para ella. Así que deducimos de esto con claridad bíblica que Juan el Bautista era efectivamente 6 meses mayor. Ahora hagamos las cuentas. Si el Señor fue concebido en diciembre, habría que contar 9 meses posteriores a diciembre. ¿Y qué cuenta le sale a usted? Cuente usted. 9 meses después de diciembre cae en, efectivamente, septiembre. Septiembre, octubre. Era la fecha aproximada, según la deducción que acabamos de ver, en la que el Señor nació. Por lo tanto, eso coincidiría con una fiesta también muy importante para los judíos, que era la fiesta de Sucot, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las cabañas. El pueblo de Israel celebraba su estadía por el desierto bajo mandato del Señor, de haber sido un pueblo peregrino y un pueblo que anduvo por el desierto. Y entonces ellos hacían unas cabañitas, unas enramadas, todavía lo siguen haciendo, es una fiesta que todavía celebran, y de esta forma el Señor nació allí. Coincide esto con aquello que dice Juan, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros bien podría traducirse como se tabernaculizó, o sea, tomó un tabernáculo para habitar en medio de nosotros. De la misma forma que Dios en el Antiguo Testamento hablaba a Israel por medio del tabernáculo, allá en el tabernáculo, en ese lugar santísimo, Dios expresaba su voluntad y sus mandamientos para el pueblo de Israel. Él tomó en esta ocasión, en la persona de Jesús, ya no un tabernáculo figurativo, sino el verdadero tabernáculo, que fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo semejante al nuestro, para de esta forma habitar en medio de nosotros. Y aquel verbo se hizo carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros, correspondiendo con esas fechas de Sucot en los que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Bien, dicho esto, podemos contestar a esa pregunta: ¿en qué fecha nació Jesús? Y podemos decir, hermanos, aunque no de forma dogmática, pero sí de una forma muy aproximada, que Jesús nació en el mes de septiembre o en el mes de octubre, y no conforme a las fechas tradicionales que comúnmente la cristiandad solemos mencionar, que era el 25 de diciembre.